Evangelio según San Lucas, capítulo 8, verso 22 al 25. Pasemos al otro lado. Voy a leer el 22, ustedes el 23, luego yo el 24, ustedes el 25. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el agua, y se acercaban y peregraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y obedecen? Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias porque una vez más nos permites venir a este lugar a congregarnos, a honrar tu nombre, a reconocer que tú estás vivo, a reconocer que tú no te quedaste en esa tumba, que la obra que te propusiste desde antes de la fundación del mundo, y al haber entregado a tu Hijo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, fue efectiva, porque aquí hay un puñado de pueblo que reconoce que esa obra fue para el perdón de nuestros pecados. Pusimos nuestra fe en Jesucristo y Él nos salvó. Ahora tu Espíritu nos guía a poder hacer conforme a tu palabra, y siendo guiados por Él una vez más, por cuanto no regresaste, aquí estamos para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra, para estar atentos a lo que quieres decirnos. Tu palabra, aunque está escrita, sabemos que tú la usas para que nosotros podamos ser bendecidos, instruidos. Así que ayúdanos como iglesia local a estar atentos a tu voz. Somos débiles y muchas veces el enemigo quiere que nos distraigamos. El enemigo quiere que esta palabra no venga a nuestros corazones. El enemigo muchas veces nos roba la palabra que tú traes, la semilla a nuestras vidas, y mucho menos quiere que demos fruto. Pero hoy rogamos tu asistencia para que esta palabra venga y produzca en nosotros el fruto que tú quieres. Oramos también por aquellos que no te conocen, para que también procedan al arrepentimiento y vengan a conocerte a través de oírte a ti. Padre, gracias porque tú nos escuchas y nos bendices. En Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, amado hermano. Hace un tiempo tuve la oportunidad de ver una serie de televisión o una serie de videos, de mensajes sobre los vikingos. Les confieso que ha sido una de las series que a mí me ha gustado mucho por examinar la idiosincrasia de otras culturas, su forma de creer, su forma de actuar, su forma de ver lo que otros creen con respecto a Dios o sus divinidades. Y les cuento esto porque lo que más me impactó o lo que quiero llamar la atención es que todo arranca en un pueblo pequeño, en donde en ese pueblo había un gobernante y vivían de la pesca y vivían de lo que alrededor tenían, y al frente de ellos estaba el mar, y sabían que después de el mar, más allá, algo había, pero nadie había tomado la iniciativa de llevar sus barcos más allá de lo que podían. Así que uno de ellos toma la decisión y dice: yo me voy a ir. Arma su barco y dice: ¿quién es? Y dice: naveguemos más allá a ver a qué encontramos. Y con una pequeña brújula improvisada empieza a navegar y encuentra desafíos, hubo muertes, hubo todo, pero él logró llegar y encontró nuevos puertos, encontró nuevos lugares y tesoros donde
él se sentía agradado porque luego regresa a su pueblo nuevamente y aquel rey pues ya no era bien visto porque él llegó con muchos tesoros y a él lo nombran rey. Hablo de esto porque atravesar el mar no es fácil. Las olas en movimiento producen mareo, lo digo por experiencia. El calor agotador produce deshidratación. Por sobre todo, estar en mar abierto, desafiando la naturaleza, está en juego hasta nuestra propia vida. Este evento de los vikingos me recuerda que la historia cuando Moisés de repente está frente al mar. ¿Recuerdan ustedes esa historia? Ellos acaban de salir de la esclavitud en Egipto y Moisés ahora tiene frente al mar todo un pueblo, más o menos 1.200.000 personas. Y hay un problema. Por un lado vienen los enemigos persiguiéndolos para destruirlos, para dañarles. Pero por otro lado tienen el mar abierto. Y la Biblia nos muestra cómo Moisés les dice: pasemos al otro lado. Les dice: miren que el mar se abrió. Él toca las aguas, el mar se abre y hay por aquí una columna de agua. Y aún así ellos se les animan a pasar. Ahora, por un lado sentían miedo, pero también al ver al enemigo persiguiéndoles fue motivación para tomar riesgos. Es decir, el mar trae situaciones donde aquel que está mar abierto siente miedo. Pero en cualquiera de los tres casos se les dice: pasemos al otro lado. Hablando del mar y todo lo que esto conlleva, fue lo que los discípulos escucharon de su maestro. Le dijeron, escucharon de su maestro: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Es importante notar que este evento fue tan importante en aquella época. Esto que vamos a estudiar en Lucas capítulo 8, verso 22 al 25, fue tan importante que usted en los tres evangelios sinópticos lo encuentra. Usted va a encontrar este mismo evento en Mateo capítulo 8, verso 24 al 27. Mateo se toma la tarea de narrar este evento porque fue importante. Marcos, el primer escritor, Marcos capítulo 4, verso 35 al 41, también nos da la historia de este evento. Miren acá, en ese tiempo no había imprentas. En ese tiempo no había los medios necesarios para escribir como usted y yo hoy en día escribimos a lo mejor, y hay miles de libros diseñados. En ese tiempo, aquello que se colocaba en un libro, aquello que se colocaba en un pergamino era muy importante. Es decir, una persona tenía en mente por escribir muchísimo, pero solo lo importante lo escribía. Y en este caso, Mateo, Marcos y Lucas se toman la tarea de contar esta historia. Hermanos, nuestra vida está llena de desafíos en los cuales se nos anima a pasar al otro lado para conseguir los objetivos. Pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo lo hacemos y con quién lo hacemos? Pasemos al otro lado. Bueno, por lo anterior me gustaría hablarles bajo el título: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. ¿Qué podemos aprender de este texto? Bueno, vamos a verlo bajo 3 puntos. Número 1, un desafío. Número 2, los inconvenientes. Y número 3, las soluciones a ese desafío. Miremos número 1, el desafío. El desafío. Vayan a Lucas capítulo 8. Recuerden que estamos estudiando de manera sistemática y consecutivo y exponiendo este texto del libro de Lucas. Y Lucas entonces nos narra esta historia. Verso 22 de Lucas 8. Aconteció un día, miren que esto es otra historia, un día cualquiera,
que entró en una barca. Cuando dice entró en una barca, está haciendo referencia ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Muy bien. Él entra en una barca cualquier día y con él entraron sus discípulos. Noten, el Señor Jesucristo un día de repente entra en una barca, entra con sus discípulos, pero les dice algo. ¿Cuál es el desafío? Pasemos al otro lado. Interesante, ¿por qué el Señor Jesús le dice a sus discípulos pasemos al otro lado? ¿Por qué el Señor Jesucristo se toma la tarea de dar justamente esas palabras? Pasemos al otro lado. ¿Qué hicieron ellos? Pasemos al otro lado del lago y partieron. Bueno, en el contexto inmediato vemos que el Señor quería llegar al otro lado. Interesante esto, si usted va al verso 26, vaya al verso 26 de Lucas 8, hay un título generalmente en las Biblias y aquí habla de que él tenía un propósito y se fue a encontrar solo con una persona, que era el endemoniado Gadareno. Interesante que el desafío del Señor Jesús era pasar al otro lado del lago con el ánimo de simplemente ir a encontrarse una persona que estaba poseída por al menos 5,000 demonios. La siguiente enseñanza la vamos a ver. Y ese era el propósito del Señor. Luego este endemoniado es útil para que su comunidad fuese alcanzada por el Evangelio. Así que aquí vemos que hay un desafío. El desafío es pasemos al otro lado. Y déjenme, por favor, aquí hablar de manera aplicativa. Muchas veces el Señor nos desafía a pasar al otro lado. Recordemos que como dice Hebreos capítulo 13, verso 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. El Señor Jesús muchas veces nos desafía para pasar al otro lado, salir de nuestra comodidad y cumplir sus propósitos. Cumplir los propósitos de Dios. Él sabía, el Señor Jesucristo es Dios. Él sabía que en el otro lado había un endemoniado. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía todo absolutamente. Él es omnisciente. Pero aún así le dice a sus discípulos que pasemos al otro lado. Y de la misma manera hoy no es la excepción. Muchas veces usted y yo estamos muy cómodos en la vida que llevamos. Muchas veces no queremos salir de nuestro confort, de nuestra comodidad, pero Él quiere animarnos a pasar al otro lado. Cualquiera sea el propósito, pero recuerden, en medio de cualquier desafío que enfrentemos en la vida, en medio de cualquier propósito que el Señor quiera cumplir en nuestra vida, ahí viene el segundo punto. Siempre vendrán los inconvenientes. Siempre vendrán los inconvenientes. ¿Y cuáles son los inconvenientes en el texto? Miremos el verso 23. Mire lo que dice el verso 23. Pero mientras navegaban, aquí encontramos dos inconvenientes. Número uno, ¿qué dice? Él se durmió. Y número dos, se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Interesante. En medio de los desafíos, parece ser que el que los desafió, pasen al otro lado, pasemos al otro lado, tengo algo por hacer allá. Imagínense que en medio de ese desafío, el líder se va a dormir. No hace nada. El líder está descansando. Y eso le pasa al Señor. Mientras navegaban, ocurren algunos inconvenientes. Número uno, Él está dormido. Se durmió. Bueno, yo quiero llamar la atención, más adelante lo voy a reiterar. Pero el hecho de que el texto nos diga de que Él se durmió, tenemos que un argumento especial para mostrar que el Señor Jesús se cansaba y aún dormía. Porque algunos dicen que Jesús
histórico, era alguien sobrenatural, era como una divinidad que bajó, como lo que hablan, por ejemplo, los mormones. Aquí vemos que el Señor Jesús era 100% humano, porque Él, mientras estaba con sus discípulos, ¿qué fue a hacer? A dormir. Se durmió. Pero ese no es el primer problema que tienen o inconveniente que tienen. Dice la Biblia que en medio de que navegaban, se desencadenó una tempestad de viento en el lago. En otras palabras, vino una tormenta, el bote estaba a punto de hundirse. Piensen entonces, están los discípulos que han escuchado, pasemos al otro lado, es un desafío. En medio de eso se levanta una tormenta y aquel que los metió en esa tormenta, en ese problema, está durmiendo. Está descansando. Y mientras descansa, ellos ven cómo el aire está a punto de tumbar las cosas y cómo el agua está llenando el bote de agua y ellos sienten que se están hundiendo. Y quiero preguntarle algo. ¿Le ha pasado en algún momento en su vida que ya no desea continuar? ¿Le ha pasado a usted un momento en su vida que dice, yo me voy a ir donde nadie me conozca? Quiero empezar de cero. Ojalá no me hubiera tocado esta familia. Ojalá no me hubiera tocado este esposo, esta esposa, estos hijos. ¿Qué sé yo? Si fuera por mí, yo quisiera retroceder el tiempo. Esas son palabras que salen de nuestra boca cuando tenemos un desafío por delante, cuando está la tormenta. Y sobre todo, ¿se ha preguntado alguna vez, yo he sentido que Dios me abandonó? ¿O parece que está dormido porque a todos les va bien y a mí me va mal? ¿Le ha pasado? Pues eso es lo que está ocurriendo en esta historia. En esta historia, aquel que los desafía está durmiendo. Pero ellos tienen problemas, se están hundiendo. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. Sentimos que como que todo se derrumba. Sentimos que nos van a quitar la casa. Sentimos que nuestro hijo ya se perdió totalmente. Sentimos que ya no tenemos esperanza. Pero han escuchado la palabra, pasemos al otro lado. Y uno se pregunta, pero Dios, si yo sentí que era de parte tuya que hiciéramos esto, ahora ¿por qué estoy metido en esto? Si yo vi las señales, si era de parte tuya. Y sentimos que Dios como que nos haya abandonado, como que Dios nos abandonó. Y aquí tenemos eso, como que todo el mundo nos hace el feo. Como que ya miramos alrededor. Eso le estaba pasando a los discípulos. Estaban en medio de una tormenta. Estaban en medio del lago, del mar. ¿Y quién los ayudaba? Ni el chapulín colorado. Así que miran alrededor y dicen, ¿quién podrá defendernos? Pero por otro lado, aquel que los metió en la tormenta está como durmiendo. Y llamo la atención a esto, amados hermanos, porque a veces nos pasa a eso a nosotros. ¿En qué momento me metí en el cristianismo? ¿En qué momento me bauticé? ¿En qué momento me casé? ¿En qué momento yo hice caso? Y estamos ahí y queremos buscar ayuda y decimos, pero si pregunto a este, me va a juzgar. Si le digo a este, peor. Si le digo a este, peor. Y sentimos que nos estamos hundiendo. Así que hasta aquí este texto nos ha mostrado o nos ha presentado dos cosas. Número uno, un desafío. Pero número dos, hemos visto que nos presenta en esos desafíos los inconvenientes. Pero, ¿qué hacer cuando vienen las dificultades y los inconvenientes? ¿Qué hacer? ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Qué solución hay a esos desafíos?
Miremos, por parte de los discípulos, número 1, van a aquel que los metió en ese problema. Van a aquel que los metió en esa dificultad. Mire lo que dice el verso 24. ¿Qué dice? Y vinieron a él. En otras palabras, presentan su necesidad. ¿Sí? Vienen a él. Señor, yo soy creyente, yo creía tu palabra, me metí en este desafío y ahora estoy así. Bueno, la primera solución es, ve a él. Ve al Señor. Ve a aquel que te está diciendo, ve a este desafío. Y dice que, ¿qué hicieron ahora? Y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Es interesante que Marcos, Lucas y Juan y Mateo se toman la tarea de decir que los discípulos fueron a despertar a su maestro. Fueron a despertar a su Señor. Le despiertan presentando su necesidad. Señor, está pasando algo con nosotros. ¿Qué? Pues ¿no ves que nos estamos ahogando? Tú estás dormidote. Bueno, se necesita tener mucha convicción en Dios. El Señor Jesús lo tenía en Dios Padre, como hombre, para estar en medio de una tormenta dormidos. En medio de que el niño no sé qué va a pasar con él, en medio de que no tengo mercado, en medio de que llegó el servicio público y este es el segundo mes o tercer mes que no lo pago y me lo van a cortar. ¿Y ahora qué hago? No, esta noche duermo como niño y descanso normal. Eso no es fácil. Pero aquí vemos que el Señor, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo. Estaba descansando. Pero ¿qué hacer cuando están esos problemas? Número 1, ve a aquel que te puede solucionar. Pero número 2, de manera específica, presenta cuál es tu problema. De manera específica, presenta cuál es tu problema. De manera específica. Porque a veces nosotros generalizamos. Yo puse aquí literalmente que debemos presentar la necesidad así parezca muy obvia. Siempre será importante presentar nuestras peticiones de manera específica. Saben que algunos de nosotros muchas veces decimos, Dios conoce lo que estoy viviendo. ¿Le ha pasado? ¿Para qué se lo digo si Él sabe que Él es así? ¿Para qué se lo digo si Él sabe que ella es así? No. Dios quiere que le digas de manera específica qué es lo que quieres. ¿Y qué fue lo que hicieron los discípulos? Lo despiertan y ¿qué le dicen? Señor, nos estamos ahogando. Nos estamos ahogando. Mateo capítulo 11, verso 28, dice el Señor Jesús, vengan a mí todos los que están, ¿qué? Trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Así que quiero preguntarte, ¿estás viviendo una tormenta? ¿Estás viviendo un problema que te sientes que te ahogas? ¿Que ya ni los médicos ni los medicamentos te están haciendo efecto? Bueno, la pregunta es, ¿estás yendo a la persona indicada? Y estás de manera específica diciéndole, Señor, esto estoy viviendo, ayúdame con esto. Incomódale. A Dios no le incomoda que le despiertes. Es interesante que después de tanto tiempo, aún ellos le están diciendo maestro. Noten esto, hermanos. Si usted va al verso 24, llamo la atención a esto. Mire lo que dice. Vinieron a él, le despertaron diciendo, ¿cómo le dijeron? Maestro, maestro, que perecemos. Y está con signo de admiración. No le llaman Señor, no le llaman Cristo. ¿Le llaman cómo? El Señor ha demostrado que no solamente enseña,
sino que sana y salva. Pero aún así le están llamando ¿cómo? Maestro. ¿No es lo que nos pasa muchas veces a nosotros? Ayer llamaba la atención a algo. Y es que muchas veces nosotros decimos, tenemos a Dios, somos cristianos, nuestro Dios es poderoso, omnipotente, Él puede todas las cosas. Pero cuando tienes un ladrón al frente, es más poderoso el ladrón que tu Dios. Es más poderoso el nervio que te da o el miedo que te da a lo externo que vives. Eso es lo que pasa. A veces decimos, Él es Dios, pero lo vemos como maestro. Eso está pasando aquí. Ellos lo están reconociendo no como el Señor, como el dueño. Lo están reconociendo como ¿qué? Maestro. Y yo quiero preguntarte, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? ¿Es tu Salvador? ¿Es tu sanador? ¿Es tu libertador? ¿Es tu ayudador? Pero lo dices solo con tu boca o realmente Él es lo que dices para tu vida. ¿Me estoy explicando? Porque una vez más, parece ser que la tormenta fuese más fuerte que el que está ahí con nosotros en la barca. Muchas veces a nosotros nos pasa eso. Así que en esta historia aprendemos que cuando el Señor nos dice pasemos al otro lado, camino allá van a venir dificultades, y si vienen, primero vamos a Él y presentemos nuestras peticiones. Si Dios te dijo pasemos al otro lado con tu familia, pasemos al otro lado con tu ministerio, pasemos al otro lado con tu trabajo, pasemos al otro lado con esa enfermedad, debes entender que van a venir desafíos. Pero en esos desafíos, ve al Dios correcto con las peticiones correctas. Ve al Dios específico con las peticiones específicas. No es bueno decir, Dios, tú ya conoces lo que estoy viviendo. En algún momento vendrá la solución. Bueno, al contrario, debemos buscarle para encontrar, como dice la Biblia, buscadme y encontrarás oportuno socorro. Oportuno socorro. Cuando usted y yo venimos delante de Dios presentando nuestras peticiones, Él nos va a ayudar. Como iglesia local tenemos desafíos. Como iglesia local tenemos situaciones por delante. Él ha dicho pasemos al otro lado, pero a veces las tormentas, a veces no son ni tormentas, son solo goteras. Nos desaniman. A veces sí, el viento sopla fuerte y se lleva una que otra teja, pero uno se peina de lado y ya, las tejas quedan bien. Me estoy explicando. Ya, sencillo. Ahora, la solución por parte de los discípulos, ¿cuál fue? Simplemente vaya al Dios correcto, presente la petición correcta. Pero por parte del Señor, veremos lo que el Señor hizo y lo que el Señor dice. Por un lado, mire lo que el Señor hizo. Vayan al verso 24. Leámoslo todo nuevamente. Dice, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Ellos presentan la petición y ¿qué dice? Despertando él, ¿qué hizo? Reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Noten, por un lado, vemos aquí que ellos presentan su petición y él no dice, déjenme dormir, que eso se pasará. No hace eso. Él atiende la necesidad. Cuando usted y yo oramos de manera específica al Dios específico, Dios responde de manera correcta. Dice que Él se despierta y ¿qué hace aquí? Reprende. La palabra reprender significa ordenar. Ordena
ordena al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. ¿Acaso un ser humano común y corriente podrá dar la orden a la naturaleza y ella le obedece? El Señor la hace y ella le obedece. Hay tremendo viento, hay tremenda agua que está cayendo y que está haciendo que se hunda el barco. Pero ¿qué hace el Señor? Ordena. Y llamo la atención a esto. Ellos están enfrentando a una persona que tiene el poder y el control para ordenar aún a la naturaleza. Le ordena a la naturaleza y la naturaleza aquí le obedece. Cuando el Señor demuestra lo que hace, ahora habla y viene con una reflexión. Noten algo, hermanos. Si hemos venido estudiando el libro de Lucas, si usted ha venido siguiendo mis enseñanzas, Lucas está demostrando que tiene el poder sobre la enfermedad, porque sana a los enfermos. Lucas está demostrando que él es sabio y enseña, es un maestro. Lucas está demostrando que este Jesús tiene el poder aún de la muerte, porque resucita gente de entre los muertos, sana a los leprosos, enseña. Pero también nos ha demostrado, en alguna oportunidad le dijo a Pedro: préstame la barca por un momento. Luego dice: entra, echa la red, y la red se rompía de tantos peces. Los peces le obedecen. Pero ahora Lucas está demostrando que este Jesús tiene control sobre la naturaleza. Dígame una cosa: cuando un volcán hace erupción, ¿quién controla eso? Cuando el viento se está llevando las tejas por este sector que ha pasado, ¿quién controla el viento? Cuando viene ese aguacero que se inunda nuestras casas y no podemos ni salir, ¿qué ser humano puede controlar eso? Pero aquí vemos que hay un hombre llamado Jesús que controla. ¿Cómo? Simplemente dando una ¿qué? Orden. Ahora, ¿qué dice el Señor después de eso? Miren el verso 25. Cuando Él reprende, ordena a las olas y al viento que cesen y se hizo bonanza. Número 1, les dice: ¿dónde está vuestra fe? Número 1, ¿dónde está vuestra fe? Esto me recuerda a la historia con Eliseo en Segunda de Reyes. No lo voy a leer por tiempo, pero tómelo como referencia. Segunda de Reyes 6, del 8 al 23. Cuentan dos historias, hermanos. Número 1, Eliseo es un profeta que ha profetizado contra el rey de Asiria. Y el rey de Asiria manda todo un ejército a que tomen preso a este profeta. Y el profeta está en su casa y Giesi está viendo por la ventana y dice: amo, ¿has visto el peligro que viene? Hay todo un ejército que baja por toda la montaña. ¿Qué vamos a hacer? Y dice Eliseo: Señor, ábrele los ojos para que vea, porque más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Hermanos, en medio de las tormentas, en medio del problema, en medio que no tenemos ni con qué comer, ahí es donde Dios te dice: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Porque cuando todo está bien, cuando hay para el mercado, cuando hay para el transporte, cuando los niños están bien en el colegio, ahí es donde incluso menospreciamos a Dios. Pero cuando tienes los problemas, ahí ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Pero la misma historia nos cuenta ya en Reyes que Eliseo un día entra ante el rey de Israel y de repente estaban aguantando hambre, estaban sitiados por el ejército enemigo. Y dice la Biblia que Eliseo dice: mañana, dentro de 24 horas,
Era tanta el hambre en Israel que incluso las mamás se turnaban sus hijos semanalmente a cuál se comían esa semana. Y hubo un problema. Una mamá dijo: rey, haz justicia. La semana pasada nos comimos a mi hijo de hambre porque no había que comer. Y esta semana le tocó a esta señora y no quiere que matemos a su hijo para comernos. ¿Qué hacemos? El rey dijo: ¿y quién soy yo? Si Dios no hace nada, yo no puedo hacer nada. Pero en esta llega el profeta y dice: mañana habrá tanta comida que la comida prácticamente la van a comprar regalada. Y uno de los siervos del rey dice: ni que existiera la película Lluvia de Hamburguesas va a ocurrir eso hoy en día. Si nos estamos muriendo de hambre, ¿cómo vas a decir que mañana hay tanta comida? Y Eliseo dice: pues para que sepas, mañana va a ocurrir a esta misma hora, pero por tu incredulidad tú lo vas a ver, pero no lo vas a disfrutar. Y cuenta la historia cómo hay unos leprosos en la puerta de la entrada a la ciudad, y esos leprosos dicen: allá está el enemigo y aquí no nos dejan entrar porque estamos leprosos, nos estamos muriendo de hambre. Si entramos nos matan porque somos leprosos, y si nos quedamos aquí nos morimos de hambre. Pues ¿qué hagamos? Pues vámonos por donde el enemigo, y si el enemigo nos mata, pues al fin y al cabo eso era lo que nos esperaba. Cuando llegan al campamento enemigo, ¿saben qué ha pasado? La presencia de Dios había llegado sobre el campamento y todos salieron como locos corriendo y habían dejado todo el botín. Léanlo allá en Segunda de Reyes, después capítulo 6. Y los leprosos dijeron: oiga, esto será una emboscada, pero no comamos. Y estaban comiendo y se echaban por todo lado y coman. Y el uno al otro decía: oiga, qué bendición tanta comida. Y el uno le dijo al otro: oiga, nosotros estamos comiendo con abundancia y nuestro pueblo se está muriendo de hambre. Vamos y contémosle la buena noticia. Le contaron la buena noticia. Y el pueblo salió a coger todo el botín. Y luego regresan con tanta comida. Y el siervo que había dicho: ni que lluvia de hamburguesas fuera efectiva hoy, no ocurriría. Ni que lloviera comida del cielo, dice él, no ocurriría. Pues efectivamente, tanta gente estaba entrando con comida que pasaron por encima de él y lo mataron. ¿Qué digo con esto, hermanos? El Señor dice es: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe en medio de las dificultades? Él nos anima a tener fe para vencerlas. La Biblia dice, como dice Hebreos capítulo 11, verso 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y estamos en una época donde creemos que todo es por vista. ¿Dónde está tu fe? ¿Te pones de rodillas cuando no hay que comer? ¿Te pones de rodillas cuando tu esposo o cuando viene la enfermedad? ¿Qué haces? Ahora, ¿cuál es la reacción de los discípulos? Vayan al capítulo 8, verso 25, la segunda parte. Miren lo que dice. Y atemorizados, ¿qué dice? Se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda? ¿Y qué dice? ¿Quién es este hombre que ordena a la naturaleza y la naturaleza le obedece? ¿Habrá algo más tenebroso que la furia de la naturaleza, hermanos? Aquí los discípulos ven algo sobrenatural. Hermanos, a lo mejor usted y yo, aquí en nuestro contexto, hemos visto un tremendo aguacero que uno dice: no salgo porque me voy montaña abajo con el aguacero. ¿O qué es lo máximo que hemos visto aquí? Que haya un ventarrón tan fuerte y que se lleve las tejas y empiece a haber goteras en nuestra casa. Pero ¿alguien de ustedes ha experimentado un tsunami? ¿Alguien de ustedes ha experimentado un terremoto? ¿Alguien de ustedes ha experimentado lo que ocurrió en Armero hace unos años atrás aquí en Colombia? Que una ciudad completa la destruyó. ¿Quién puede contra la naturaleza? Aquí los discípulos ven algo sobrenatural. Su maestro ha perdonado pecados, ha sanado enfermos, ha hecho que los peces vengan a la red, hace que las personas vengan a él, pero ahora ven como la fuerza del viento
y las olas del mar se detienen para obedecer a su Creador. ¿Alguien más pudiese hacer esto? Aquí hay un Jesús, el hijo de María y José. Jesús es demostrado aquí que es 100% hombre, pero 100% Dios. Sus dos naturalezas están actuando. Y este Jesús que te estoy presentando es aquel que yo te digo que vayas. Es a Él a quien tienes que ir. Estaba durmiendo porque estaba cansado, pero a la vez se levanta y reprende la fuerza de la naturaleza, demostrando que es Dios. ¿Puedes creer en Él? ¿Puedes creer que no hay nada que se escape de sus manos? Si Él te está desafiando a pasar al otro lado para cumplir su propósito, ¿qué espera Él? Él espera obediencia y espera fe. ¿Saben una cosa? Por eso a veces a nosotros nos llaman locos, porque Dios nos pone a hacer cosas que solo los locos las hacemos. Solo es por fe. El Señor sabe qué hay en el futuro, y si Él nos desafía a pasar al otro lado, por ningún momento dudes de que está ahí para socorrernos. No dudes, Él está ahí. Él demanda obediencia y fe y quiere cumplir contigo algún propósito en tu vida y en otros. Ahora, como iglesia, el Señor nos anima a dejar a nuestro lado, quitar de nuestro lado toda comodidad y pasar al otro lado. Ya basta de decir no puedo, no tengo. Avancemos al otro lado para cumplir sus propósitos. ¿Te animas a hacerlo, amada iglesia? Pasarás al otro lado y ya dejarás el miedo. Dejarás, es que yo soy así, es que toda la vida yo soy así, nadie me comprende. Deja tu pasado y avanza hacia el futuro, hacia lo que Dios tiene por delante. Si en este momento el Señor hiciera que tu tormenta cesara, ¿qué dirías de Él? Si tu problema es económico y Él hiciera que esa deuda se saldara en este momento, ¿qué harías? Si en este momento, ¿cuál es tu tormenta? ¿Qué estás viviendo en este momento que no te deja dormir? ¿Qué es lo que te llena de jaqueca, que te da migraña? Si Dios desapareciera eso, pusieras tu fe y le dijeras, Señor, yo creo que tú eres Dios, que tú puedes hacer que esto desaparezca y desapareciera, ¿qué dirías de Él? ¿Rendirías tu vida a Él? ¿Harías o dirías las mismas palabras de los discípulos? ¿Qué dijeron los discípulos? ¿Quién es este? Se decían unos a otros, que aún los vientos y las aguas, ¿qué? Manda y le obedece. Él lo puede hacer. ¿Cuál es la actitud que vas a tener de aquí en adelante? Así que mis hermanos, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. No dejemos que las tormentas de la vida, que las cosas, las dificultades, no nos dejen avanzar. Avancemos en los proyectos que tengamos y Dios obrará a nuestro favor. Amén. Oremos. Tome una actitud, por favor, de oración delante de Él. Padre, delante de ti estamos. Te pedimos perdón porque muchas veces no te vemos como lo que tú eres. Te vemos como ahí, como el Jesús que creemos. Pero que esta palabra hoy nos llene a nuestros corazones y podamos ahora sí pasar al otro lado en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio que sentimos que nos hundimos. Padre, que tu Espíritu ahora nos lleve a decir, Señor, esto es lo que estamos pasando. Y que tú despiertes y reprendas todo aquello que nos está impidiendo avanzar. Dios, eres el Señor, eres mi Dios, quien perdona pecados, quien sana mis dolencias, y que nada ni nadie podrá apartarme del propósito que tienes conmigo. Así sienta que me hunda, yo sé que pasaré al otro lado porque tú estás conmigo. Señor, gracias por tu palabra y por bendecirnos. En Cristo Jesús. Amén.